Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. La inflación en economía es el aumento generalizado de los precios, de los bienes, de los servicios que existen en el mercado durante un periodo de tiempo. Y cuando el nivel genera aumento de precios, pues obviamente todo mundo sufre. Pero en particular se dice que la inflación es el impuesto más duro para la gente que menos tiene. En un país como el nuestro, donde 70 millones de personas se las ve complicadas, tener una inflación alta es un verdadero problema. Claro, la inflación refleja una disminución de nuestro poder adquisitivo. Con el mismo sueldo que ganamos, compramos hoy menos. Y hoy más o menos compramos 10% menos. Con especialistas platicaremos sobre esta espiral inflacionaria que, por cierto, no es exclusiva de México, es un fenómeno mundial. Lo vamos a comprender en los próximos minutos. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompaña, es un honor que nos sintonice desde hace ya más de 16 años a través del 34.2 Abierto Digital. Esto es la Agencia Mexiquense de Noticias, esto es Mexiquense Televisión, esto es Libertas. Un saludo a quien nos ve en los Estados Unidos a través de Mexicanal. Y también muy en especial a quien nos sintoniza a través, claro, del 34.2 Abierto, pero la multiplataforma, ordenadores, pantallas inteligentes, teléfonos celulares y por el streaming que le permite a usted captarnos donde pues tenga señal de internet. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, esto de la inflación está en boca de todos, pero ahora sí de todos, de todo el mundo. En Europa, en Asia, en Oceanía, en América, en África, en todas partes están hablando de inflación. Para poderlo entender, vamos con voces especializadas. Qué mejor que mi amigo Alfredo Huerta, es una voz muy conocida, su rostro ahora también, porque está prácticamente todos los días en la pantalla del televisor, de su televisor. Querido Alfredo, te abrazo con afecto y estoy muy agradecido que hayas aceptado acudir a este llamado, colega. Buenas tardes, noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por permitirnos estar aquí un momento con ustedes. Tú llevas muchos años que la bolsa de valores, que bajó la acción y que la inflación cerró y que bla, bla, bla. Llevas toda la vida con esto, pero explícamelo con palabras sencillas. ¿Cómo ves este asunto de la espiral inflacionaria en todo el planeta? Claro que sí, Gustavo. Mira, si quieres nada más haremos un comentario así muy global. Todo inicia con este tema COVID, locamente el cierre de actividades en los diferentes países, regiones a nivel mundial, ¿sí? En el 2020, y posteriormente hay una apertura, un intento pues de tratar de ir normalizando la propia actividad. Sin embargo, países como China hoy todavía mantienen la política de cero COVID, que sigue afectando un poco el entorno. ¿Qué generó esta etapa del COVID? Cuellos de botella, problemas en la producción. Al no tener básicamente el total de la cadena de suministros, empezaron los faltantes de productos, es decir, tú quieres comprar 10 botellas y de repente solo hay capacidad para producir 6 o 7, evidentemente generas un faltante y la necesidad de obtener esos productos pues implica un proceso de aumento en los precios. Este es un problema de oferta que generó el COVID por la cadena de suministros. De ahí se deriva lo que nosotros denominamos la primera parte de la inflación, ¿sí? Generada por el problema de la oferta, la cual, si ustedes recuerdan, pues la FED lo veía de una manera temporal, este problema de inflación. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses y más o menos ya desde octubre del año pasado
la inflación no cedía, los problemas de la cadena de suministro continuaban, y entonces la Fed empezó a evaluar y ver que quizás llevaría un poco más de tiempo. Sin embargo, fue hasta febrero 25, si no mal recuerdo, cuando se da la invasión rusa a Ucrania, donde viene a generar otro problema adicional a todo este entorno de la propia actividad mundial y la inflación. Vienen sanciones económicas contra Rusia, que hasta ahora han sido poco efectivas, y vienen por ahí problemas en el abastecimiento de la parte energética, gas y petróleo. Esto generó desde luego incrementos en precios de manera importante, pero no nada más esto, tanto Rusia, pero especialmente Ucrania, mantienen desde luego un nivel de exportación de alimentos de manera importante, lo cual pues también generó un problema en el abastecimiento de alimentos. Y en ese sentido se empieza a ver y a denominar lo que es la segunda parte de la inflación, donde esta continúa su crecimiento prácticamente en niveles máximos de 4 décadas. La Fed entonces sí ya reconoce que hay una mayor duración y alcance de la inflación, que quizá entra un poco tarde a buscar este control inflacionario, y empieza la definición de un apretamiento en la política monetaria. Es decir, los bancos centrales empiezan a ver que no nada más hay un problema de oferta, sino también en la propia demanda por la recuperación que ya venía con cierta inercia de algunas economías como la estadounidense. Entonces, hoy en día los bancos centrales empiezan a incrementar las tasas de interés, empieza una serie de venta de activos para tratar de contrarrestar estos niveles de inflación. Y con este aumento de tasas, ahora viene el problema de una disminución en la previsión económica, en los crecimientos económicos futuros de las economías, inclusive estimando la posibilidad de alcanzar niveles recesivos. Pero el problema de la inflación... Sí, Alfredo, ¿en qué le sirve a los países que los bancos centrales, entiéndase el Banco de México, la Fed en Estados Unidos, aumente la tasa de interés? Explícanos. Yo escucho a Alfredo Huerta en la radio, lo leo, aumentó tantos puntos base la Fed y le copió, se esperaba, dicen ustedes los especialistas, se esperaba que el Banco de México, la gobernadora y los subgobernadores aumentaron igual que la Fed. ¿Qué significa aumentar 50 puntos base, 75 puntos base? ¿Y en qué beneficia esto? Porque entiendo que aumenta la tasa de interés, el dinero cuesta más, como cualquier otro producto en el mercado, y te sube el crédito hipotecario, te sube el coche, te sube la tarjeta de crédito. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Una de los objetivos de una política monetaria de los bancos centrales es tratar de llevar una economía con cierta estabilidad en los niveles de inflación. Cuando la inflación llega a sobrepasar los niveles estimados por los bancos centrales, entonces empieza un proceso de ajuste monetario, es decir, justamente vamos a encarecer un poco el dinero para que las empresas, quienes pidan más recursos, le va a costar más caro. Y entonces van a tener que evaluar si prefieren tomar ese dinero o tratar de esperar y buscar por otros mecanismos, sea reducción de gastos, mejores eficiencias, el tratar de generar un cierto flujo que les permita mantener su actividad de manera dinámica. Entonces, aumenta el costo del dinero, las empresas y las propias personas físicas también. ¿Por qué? Porque nos aumenta el tema de los intereses, el pago de intereses en tarjetas de crédito. Hoy en día, lo que ha venido sucediendo, Gustavo, es que después de este periodo del 2020, la economía empezó a entrar en una fase de cierta recuperación, venía de la mano con la de Estados Unidos, de alguna manera, aunque a diferentes velocidades, ¿sí? Pero lo que ha sucedido últimamente es que los créditos al sector privado se han incrementado.
otra vez en varios de los rubros estamos llegando al periodo pre-COVID. Es decir, hay más demanda por el uso del dinero a través de tarjetas de crédito, hay más demanda ahorita de solicitudes de préstamos personales, préstamos de nómina, desde luego, y los bienes durables, que son los que más se han visto también afectados con todo este tema de la inflación, como son los automóviles, como son, por ejemplo, para el uso doméstico, los refrigeradores, las lavadoras, todo lo que tiene que ver con al menos un año de uso o más, ¿sí? Han tenido incrementos de precio importantes. Entonces los bienes duraderos han tenido cierta demanda o un crecimiento en el crédito, pero de una manera ordenada. Pero todo lo demás se ha visto incrementado, estos préstamos. O sea, los bancos están otorgando más préstamos. ¿Y esto qué implica? Por un lado, es probable que a las familias no nos esté alcanzando el recurso que generamos a través de nuestro trabajo y estemos teniendo que solicitar a los bancos préstamos. Esto de alguna manera nos ayuda para la vida cotidiana, pero nos encarece porque nos está pegando los intereses para pagos futuros y entonces nuestra liquidez se va a reducir un poco en el tiempo. Lo que quieren los bancos centrales es que las empresas y las personas no nos vayamos a solicitar créditos de una manera importante, sino únicamente lo necesario para subsistir y evitar justamente problemas futuros de no poder hacer frente a los pagos. Dime algo, Alfredo, en México no hemos rebasado los 2 dígitos de la inflación. Hay unos países que nos superan. Inclusive la inflación en Estados Unidos es mayor que la de México. Debemos estar tranquilos. Ya nos dijiste, no te endeudes, no gastes de más, no corras a pedir un préstamo. Pero ¿tú crees que esto es como un péndulo donde todo el mundo está en una espiral de inflación y va a regresar? ¿Tú crees que esto lo está haciendo bien? Yo no diría el secretario de Hacienda ni López Obrador, sino el Banco Central Mexicano, el Banco de México. Claro, mira, yo creo que es importante. ¿Qué países son los que hoy tienen más inflación? Sin duda está Venezuela, con unos 130 y tantos %, Turquía, que tiene casi el 78% de inflación, Argentina, el 64%. Estos países manejan una política monetaria diferente, es decir, no es libre, no es ortodoxa, simplemente hay una presión por el manejo justamente de tasas de interés en un entorno económico que sufre ciertas condiciones, como es el caso actual a nivel global. Países, por ejemplo, como Rusia, que hoy vive un momento diferente al de todos, tiene inflaciones cercanas al 16%, Brasil tiene cerca del 12%, ¿sí? Y por ahí ya van España al 10%, Reino Unido al 9%, Estados Unidos está al 9-10%, ¿sí? En México está prácticamente a la primera quincena de julio al 8-16%. Es decir, estamos dentro del promedio medio, o sea, arriba del promedio, pero muy lejos, desde luego, de los países que tienen mucho mayor inflación. Ahora, ¿qué significa todo este tema? Un caso como Argentina, por ejemplo, ¿no, Alfredo? Que es trágico, ¿no? Claro, Argentina, Turquía, que vive amenazado, lleva por ahí 4 cambios de gobernador de su banco central, porque Erdogan, el presidente, es así puntual, o bajas las tasas de interés, o hasta aquí llegas, y es lo que ha venido sucediendo, y forzar ese entorno dentro de la economía, lo único que ha generado es inflación por otros mecanismos, ¿no? El caso, de México, pues yo creo que va muy de la mano de Estados Unidos. Somos un país totalmente dependiente, desde luego, que normalmente vivimos con mayor inflación, sin duda, que Estados Unidos, y que hoy casualmente estamos ligeramente abajo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en los precios de los energéticos, mantienen desde luego un movimiento que va más directo hacia los precios al consumidor final. Aquí en México no es el caso. Sin embargo, cuando los precios empiecen a retroceder, como ya lo empezaron a hacer a partir de junio, y lo estaremos viendo yo creo que en agosto, septiembre, las inflaciones van a ceder un poco.
Ya los precios Ojalá. de algunos productos energéticos han bajado y eso va a ayudar. Banco México está haciendo un buen papel, pero falta la parte gubernamental. Muy bien, pues excelente explicación, de verdad, muy didáctica, querido Alfredo, aprecio tu tiempo y te mando un saludo con mucho afecto y respeto, amigo. Gusto saludarte. No, muchas gracias a ti, Gustavo, y a todo tu auditorio, y muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Es Alfredo Huerta, usted lo conoce, de mucho tiempo, pues, columnista económico, financiero, en la radio, en la televisión. Sígame en Twitter, @Gustavo Rentería. Regreso con Mari Carmen Cortés, también nos requiere mayor presentación. ¿Tiene alguna duda, algún comentario? Es buena oportunidad a través de mi cuenta Twitter. Regreso, prohibido cambiarme. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Me sorprende la cantidad de personas que pues preguntan en @Gustavo Rentería, en la cuenta Twitter de este reportero. Es un tema árido, complejo, pero lo estamos escuchando prácticamente en todo el mundo, la inflación, la espiral inflacionaria. Entonces, ¿qué le parece si continuamos en este tenor de que los especialistas nos comenten cómo está el asunto económico? Vamos hasta el piso de remates, como se llama la columna de Mari Carmen Cortés en Excelsior, de Olegario Vázquez Aldir. Es conductora, usted la conoce por muchos años, ella es muy joven, pero lleva mucho tiempo con este proyecto de Fórmula Financiera en Radio Fórmula, Mi Casa, por muchos años, y en Televisa con Los Alebrijes. Y de verdad, créanme que ella es pionera, repito, es muy joven, pero en el periodismo especializado, documentado de negocios, periodismo documentado e informado de economía y finanzas. Mari Carmen, es un honor recibirte y gracias por aceptar mi llamado. Te mando un beso respetuoso. Gracias, Gustavo, pero de joven ya no tengo ni nada. Ya estoy muy entrada en la tercera edad, pero bueno, dime. Oye, Mari Carmen, pues yo recuerdo, pues ahora sí que hace 20 y tantos años, que tú decías en el micrófono, la inflación es el impuesto más duro a la gente, esas son mis palabras, los más jodidos, los más desesperanzados, la gente que menos tiene. A ver, explícame por qué este argumento desde hace ya más de 2 décadas. La inflación le pega más a los que menos tienen. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo, que ahorita lo podemos ver. La inflación 8.16, ¿no? Es la anualizada en la primera quincena de julio. La inflación de verduras, de lo que son frutas, pecuarios, todos los productos agropecuarios, es en promedio mayor al 15%. Si tú ganas 8,000 pesos al mes, ya no voy a gente más pobre, mientras menos ingresos tienes, destinas un mayor porcentaje de esos ingresos a alimentarte. Si tú ganas 300,000 pesos al mes, si la inflación con la que es del 15%, pero tú destinas el 10% o menos, o sea, si ganas 300,000 pesos, a lo mejor gastas 20,000 en alimentarte. Bueno, depende de qué restaurante vayas, pero en comprar verduras, pues gastas menos. Si ganas 8,000, destinas a lo mejor el 50-60% de tu salario en alimentarte, más el transporte, más las medicinas, más la escuela, más los libros. Y entonces ahí la inflación que todo va subiendo se vuelve muy, muy lacerante para quienes menos tienen, porque tienen menos posibilidades de defenderse, menos que alguien que gana más dinero. Si tú ganas 300,000 pesos, 400,000 al mes, pues a lo mejor tienes muchos ahorros. Si tienes muchos ahorros, esos ahorros suben la tasa de interés. Y entonces, en lugar de que tú tengas deudas, pues te beneficias porque la tasa te va pagando cada vez más. Si tú no tienes dinero, pues lo que tienes son deudas, te destinas un mayor porcentaje de tu dinero a comer y no te alcanza. Y entonces a lo mejor recurres a la tarjeta, que yo le digo a todo el mundo que no lo hagan, para pagar el súper. En el momento que tú empiezas, porque no te alcanza lo que ganas para comer, a ir al súper y empezar a pagar la tarjeta con las tasas que están así y que van a seguir subiendo, que a lo mejor llegan al 10%, pues va quedando una espiral muy tremenda. Por eso es que la inflación siempre le pega más a los que menos dinero tienen, siempre. Sí, si pudieras dar una receta práctica. A ver, estoy con broncas en la chamba, le debo a la tarjeta de crédito 1, le debo a la tarjeta de crédito 2, le debo a mi compadre. ¿Cuál sería la fórmula para que no te siga llevando la espiral inflacionaria? Primero, dedicar
ese préstamo, ese ahorro, esa venta del coche a pagar las tarjetas? ¿Ese sería el primer destino? Sí, porque las tarjetas son las primeras que suben. Si tú tienes un crédito hipotecario, bueno, lo principal es conservar tu casa, pero el crédito hipotecario debe estar a tasa fija. Las tarjetas están a tasa variable. Entonces, yo insisto, si hoy pues es lo más fácil, el crédito de nómina es lo más fácil. Yo ya conozco mucha gente que pidió un préstamo para pagar la tarjeta, pero debe el préstamo de nómina. Y luego esos préstamos de nómina son todavía más caros. Y ahí te bajan el sueldo, porque está ligado a tu nómina. Entonces hay mucha gente que se le hace muy fácil, que va al cajero, y en el cajero automático le sale el mismo banco. Te dice, oiga, mire, le presto 200,000 pesos, o 20,000 o 30,000, pues sí, órale, acepto, le saca el dinero, el mismo cajero saca el dinero, y luego hay que pagarlo. Mucha gente ni siquiera paga tu deuda con tarjeta, y esa deuda cada mes va a subir y sube. Si es un crédito de nómina, te quedas sin tu salario. Hay gente que a lo mejor le quita ya el 60% de su ingreso mensual. Entonces sí, mucha gente dice, pues no pago la tarjeta que me cobren, pero los créditos de nómina, pues te los quitan. ¿Cómo explicar que México, a diferencia de otras naciones, tiene una inflación, ahora que hay una espiral en todo el mundo, digamos, en la media de los países? Algunos dicen, miente el Banco Central. ¿Esto es posible, Mari Carmen? Me lo preguntan mucho en Twitter. ¿Miente el Banco Central cuál es la verdadera inflación? Porque ahora lo hace el Banco de México, antes lo hacía el gobierno de la República, el secretario que era empleado del presidente. Esto ya es imposible, ¿verdad? Es inimaginable. Bueno, de hecho el Banco de México saca medio la inflación, ahora la mide el INEGI. O sea, es el INEGI. Y no, la inflación está bien medida. Lo que pasa es que ¿cuál es tu inflación? ¿Cuántas tortillas comes tú al año, al mes, al día? ¿Cuál es tu inflación? Si tú a lo mejor tu inflación de tus zapatos pues salieron de descuento, pues dices no tengo tanta inflación. Y volvemos a lo mismo. Si destinas un gran porcentaje de tu ingreso para comer, para comprar las verduras, el súper, la carne y el pollo, ya no te alcanza, porque han subido mucho el precio, en promedio 15%, y tu ingreso no ha subido 15%, pues entonces pues, tu inflación no es la inflación del 7% que te dice, el 8% que dice el INEGI, que es el promedio de una canasta. No es tu inflación. Entonces a lo mejor tu inflación, si tu colegiatura de tus hijos, si tienes 3, subió mucho, entonces va a decir, ¿cómo va a ser inflación del 8 si ya me subieron 15% o más lo que yo consumo? Pero es una canasta de productos. Algunos economistas, en lo que llaman la filosofía del obvio, hablan de un péndulo, Mari Carmen. Es decir, hay mucha inflación y va a regresar a niveles normales, porque no son países en particular, sino es todo el planeta. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto de que...? Depende de la inflación. A ver, en la inflación, tú no tienes más de 40 años, que es mi caso. Piensa que todos los mexicanos que tienen menos de 40 años no saben lo que es vivir con inflación. Tú y yo sí lo sabemos. Tú y yo sí sabíamos lo que era llegar a la quincena. Sí. Más caro. Somos hijos de la crisis. Tú y yo sí sabemos no teníamos la menor idea de lo que era comprar algo a meses sin intereses, porque no existían los meses sin intereses. Los chavos hoy pueden comprarse una casa a 30 años a tasa fija. Las tasas fijas no existían. Entonces, cada inflación tiene motivos diferentes. Hoy día, la inflación es importada. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania, por el alza en los precios del petróleo, por el alza en los precios de los granos. En 1976 y 82, 87, que teníamos la inflación tan elevada en México, se derivaba del mal manejo de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el gobierno gastaba, sí, claro, en México. El gobierno gastaba más de lo que recibía. Porque hay países que tienen inflación más alta por el mal manejo de sus finanzas públicas. ¿Qué si hace bien López Obrador y usted, secretario de Hacienda? Manejar bien las finanzas públicas. Por eso conservamos el grado de inversión. México no se está endeudando más. Los países que se endeudaron más, pues son los países que tienen mayor inflación. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos subsidiando con nuestros impuestos, los tuyos y los míos, porque tú pagas impuestos, estamos subsidiando la gasolina. Eso es un subsidio regresivo, porque le subsidiamos la gasolina, lo mismo que tienen una Homer, al más rico de Ricolandia que al más pobre. Entonces, a lo mejor, bueno, si tú tienes un auto
que te cuesta un McLaren de 5 millones de pesos, como el que se estrelló en Polanco, entonces pues, la inflación vale gorro. La gasolina te vale gorro. Porque no llegas a la gasolinera, usted es McLaren, a usted no le doy el subsidio. Y usted que trae el bocho, así usted se doy el subsidio. Es para todos, ¿verdad? Claro. Es un subsidio regresivo. Por eso la inflación en México es un punto menor en Estados Unidos. En Estados Unidos no está. Ahora, los precios de la gasolina han venido a la baja. ¿Por qué? Porque ya la temporada de calor, porque ya se reanudó el gasoducto ruso que estaba detenido, han venido a la baja los precios del gas, ya se permitió que se exporten granos, se están regresando los precios. O sea, la inflación tiende, por motivos de este caso, a estabilizarse, pero no se estabiliza solita de ninguna manera, excepto que las causas sean exógenas, y esas causas exógenas tengan a resolverse. México no puede hacer nada sobre los precios del petróleo. Nada. Podemos subsidiarlos, pero no hay manera, por más que le guste o no le guste a López Obrador, que pueda bajar. Estos precios se dictaminan a nivel internacional y lo que podemos hacer es bajarle el precio de la gasolina, porque ese es un producto que vende el gobierno, pero lo subsidia, pero el precio internacional del petróleo no se negocia ni en Palacio Nacional ni en Macuspana, Tabasco, ¿verdad? Exacto. Entonces, ni del gas, ni de los energéticos en general, ni del maíz, ni del trigo, ni todos estos productos que seguimos importando. Los productos importados nosotros no podemos hacer nada. Y si encima de todo, que afortunadamente no es el caso, tuviéramos una macroevaluación del tipo de cambio, pues entonces tendrías un efecto doble. Pero las finanzas públicas están bien manejadas. A ver, quiero detenerme, ya lo dijiste 2 veces. Las finanzas públicas están bien manejadas, es decir, el secretario no lo está haciendo mal, no están gastando más de lo que perciben, es decir, no se están endeudando como muchas familias mexicanas. Sí, no tengo chamba, pero ahí está la tarjeta, bueno, tiene 100,000 de crédito, vámonos al súper, y no la pude pagar, entonces ya debo el siguiente mes 110,000, 120,000, y va a ser una espiral terrible porque yo tenía 100,000 de crédito, pero ya debo 250,000. Es decir, el señor Ramírez de la O, ¿tú consideras que es un hombre mesurado en materia de gasto público? ¿Tú crees que es un buen secretario de Hacienda, Mari Carmen? Yo creo que tenemos el que maneja la economía es el presidente López Obrador. Y hemos tenido 3 secretarios de Hacienda y los 3 han hecho lo que López Obrador ha dicho y ha sido finanzas públicas sanas. Rogelio Ramírez de la O, Arturo Herrera y Carlos Ursúa. Los 3 han sido buenos secretarios de Hacienda, los 3. Pero porque López Obrador no se quiere endeudar, porque López Obrador no quiere pasar a la historia como López Portillo, no quiere que el tipo de cambio se evalúe. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando gasta menos? Como no gasta, pues entonces te metes en 1000 problemas en el gasto público porque la austeridad republicana tiene sus bemoles, no alcanza para todo. Y entonces resulta que pero escucho otro discurso, Mari Carmen, que gasta mucho con el capricho del tren, que gasta mucho con el asunto de la refinería, que gasta mucho en apoyos sociales. Hay gente que dice, yo no veo construcción, yo no veo obra, pero hay 3, 4 cosas detectadas y un gasto bárbaro en dinero en efectivo. Antes se llamaba solidaridad y después se llamó de otra manera y hoy se llama Banco del Bienestar, ¿no? Y tarjetitas, pero sí gasta mucho el gobierno de la República y quizás no un gasto bien hecho, ¿no? No gasta más de lo que recibe. El gobierno mexicano no está endeudando, gasta mal. Yo no dije que gaste bien, dije que no se está endeudando. ¿Cuál es el problema? Que no gasta suficiente en salud y no hay medicinas para todos. ¿Cuál es el problema? Que no gasta suficiente en educación y todos los maestros están más pagados. ¿Cuál es el problema? Que hay problemas de infraestructura porque no está invirtiendo en obras de infraestructura. ¿Cuál es el problema? Que con agua tiene un menor presupuesto y entonces no puede ser eficiente para manejar los problemas de la sequía. ¿Cuál es el problema? Que hay un incendio en el bosque, pues ya no tenemos suficientes bomberos para pagar porque no hay falta de presupuesto. No, o sea, ha habido este recorte, esta austeridad republicana tiene sus bemoles, porque el dinero que hay lo gasta en los caprichos que él quiere. A lo mejor se gasta no sé cuántos millones en un campo de béisbol, pero no se gasta no sé cuántos millones en traer medicinas para los niños con cáncer. Perfecto. Ahora,
presume el presidente, y por cierto ahora con el aniversario del SAT, donde ahí le hizo un homenaje a la señora Buenrostro, de que son muy cobrones, ya me entendiste, ¿no? Que recaudan muy bien. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Es verdad que ahora, o por miedo, o porque nos cambió el chip a los mexicanos, ya somos muy cumplidores con el SAT? Explícame esto de la recaudación, ¿cómo lo ves? Pues por miedo, evidentemente, cambiaron la ley y ahora una empresa puede ir a la cárcel si comete fraude fiscal, antes no. Y entonces pues ya la cárcel ya, no, un administrador de una empresa puede ir a la cárcel, entonces ya lo piensas 2 veces. Por eso Raquel Buenrostro ha sido tan efectiva, porque la ley se cambió. Y sí es cierto que es uno de los gobiernos, o el año que va y el pasado, donde más lana ha recaudado el gobierno de la República. Sí, pues sí, ahí están los datos, pero todos los grandes contribuyentes se han enfocado en las grandes, y tuve las notas, Sambor, FEMSA, BBV Bancobre, anuncia que pagaron millones de pesos que debían, se desistieron de litigios, porque pues no todas, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las grandes empresas están pagando mejor sus impuestos. Claro, y no se quieren meter en broncas con el presidente de la República, que no saben cómo vaya a reaccionar, ¿no? ¿Qué hay de esto de que... La ley cambió. O sea, ahora se hace, es delito equiparable a delincuencia organizada. Entonces, sí, el fraude fiscal se volvió equiparable a delincuencia organizada. Entonces, sí lo piensan 2 veces. Yo escucho reiteradamente al presidente en las mañaneras, y lo escuché en el discurso del SAT, de que ya está prohibida la condonación fiscal. Y Peña Nieto para atrás condonaba. Poco a poco el presidente decía, tú eres mi cuate, dueño de Procter & Gamble, y no pagas 1,000 millones de pesos. ¿Esto es verdad o es parte de un discurso político? A ver, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo? Que se eliminó el tema de la condonación fiscal, que lo permitía la ley, que es una facultad del presidente de la República decirle a un gran contribuyente que no pagara impuestos condonándolos, y que esto ya es cosa del pasado. ¿Esto es verdad o es un mito? Creo que es un mito. Lo que cambió fue la ley. Se hizo delito fiscal para equipararlo a delincuencia organizada. Te pueden quitar tu casa, entonces con un fiscal como Gers Manero lo piensas 2 veces, ¿no? Pero la condonación no era casi que era capricho del presidente y ahora ya me gustó. No, tampoco dependía de los litigios, había muchos litigios y lo defendía mal el SAT, pero seguramente sí había muchísima corrupción. No, seguramente había muchísima corrupción. Pero claro, lo que cambió... La ley, y hoy hay un cierto miedo a no pelearte con el gobierno de la República. Pues vas a la cárcel, es delito equiparable a la delincuencia organizada. O sea, va en serio. Entonces mejor pagas tus impuestos bien a meterte en líos. Claro, por eso claro. Las empresas se están portando bien. Claro, y por eso hay mayor recaudación. Pues Mari Carmen, aprecio mucho esta explicación, preguntas muy claras, respuestas muy concisas, y nos has dado pues una clase de economía y de finanzas, y a ti te mando un beso. Estoy muy agradecido, de verdad. Gracias, para ti. Gracias al público, gracias. Gracias, Mari Carmen Cortés, Excelsior, Radio Fórmula y Televisa con los alebrijes. Bueno, voy a programar avisos y regreso con más de esta espiral inflacionaria, entender un poquito la economía mundial, pero concentrarnos en la mexicana. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Gracias. Bueno, tanto Alfredo Huerta de Radio Fórmula como Mari Carmen Cortés de Excelsior, los alebrijes en Televisa, y también de Radio Fórmula. Ella es fundadora de Fórmula Financiera junto con Pepe Yuste, que ha participado ya en varias ocasiones en este programa, y el querido Marco Mares, a ellos les mando un fuerte abrazo, a la tercia completa les mando un abrazo. Bueno, se une a esta discusión Mauricio Bravo Fortul, tampoco requiere mayor presentación, él es un experto en estos temas, y bueno, pues estamos intentando, Mauricio, buenas tardes, noches, explicar al auditorio este fenómeno de la inflación, ¿no? Es la espiral inflacionaria en el mundo, y en particular lo que está pasando en México. Un primer apunte, Mauricio, sobre el asunto. Bueno, la inflación hablar de inflación va precedida de un tema que todavía hoy en los economistas increíblemente hay un debate muy importante, que es precios. La inflación en la ortodoxia, en los libros, se refiere o se define como una alza general
y constante en el tiempo de los precios. Y para ello, pues me parece que hay que considerar el concepto fundamental, objeto de la inflación, que es el de los precios. Es un tema central en la economía. Sobre esto podemos platicar un buen rato, pero tratando de centrar la conversación, Gustavo, pues me parece que tenemos tanto elementos de carácter internacional como muy nacionales a propósito de este fenómeno económico que estamos presenciando. Oye, y creo que las que mejor saben comprobar los precios son las amas de casa, por citar un ejemplo. Siempre, claro. Vas al mercado y el limón subió, la papaya subió, la guanábana subió, la jamaica subió, el kilo de azúcar, la tortilla, el pan, y ellas lo demuestran, ¿no? No se enoje, señor, si le dicen que no alcanza el gasto, pues porque ya aumentó todo. Y totalmente de acuerdo. 8 y tantos, hay frutas que se fueron al 15-20% más, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En economía, bueno, la inflación mexicana se mide por un índice oficial que antes publicaba el Banco de México, producía el Banco de México, ahora el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es pues a partir de una canasta de bienes y de servicios, se pondera, es decir, no se promedia, sino se le da un valor específico a los bienes y servicios que la integran, y entonces, bueno, pues se saca un valor ponderado de la inflación. Pero lo que tú dices es totalmente acertado. Ese es, digamos, es un promedio ponderado. Las amas de casa, si tú le dices que la inflación mexicana va en el 8% y cuando va al súper se da cuenta de que el precio de A, B, C o D ha subido mucho más del 8%, pues no lo va a creer. Y entonces los economistas suelen decir, oye, pues es que existe algo que se llama la inflación subyacente, que es la más importante, que es, digamos, la que refleja la tendencia general en el incremento de los precios y no la circunstancial en función del aumento o variación del precio de ciertos productos. Le pregunté a Mari Carmen Cortés, que tú también bien conoces, alguna sugerencia. Me decía, cuidado con la tarjeta de crédito. Si estás endeudado, intenta pagarla ya. Y ten cuidado de estar intentando vivir de ella. ¿Tú qué consejo darías, Mauricio? ¿Qué le dices a tus clientes? ¿Qué le dices a empresarios, pero también a las familias comunes y corrientes? Bueno, yo creo que la receta que Mari Carmen establece es muy sana. Cuando se habla de economía, se puede extrapolar a un país, que es de lo que vamos un poquito a hablar más adelante, pero yo siempre me parece que simplifica la discusión de lo que puede sonar como complejo en lo económico a la administración de una casa. Entonces, bueno, pues si tú gastas más de lo que ingresas, pues estás en problemas. Entonces, bueno, lo que señalaba Mari Carmen es completamente acertado. Usa prudentemente tu crédito. Quizás en algunas circunstancias sea no uses el crédito, quizá en otras ocasiones sea usa tu crédito. Una cosa en cuanto a recomendación, pues me parece que es muy distinta la que se le puede dar, digamos, a una empresa que tiene que vivir del financiamiento natural como parte de su ciclo económico, como parte de su ciclo de negocios, del financiamiento que puede estar teniendo una persona física, padre de familia o madre de familia que está al frente de un grupo, ¿no? Entonces, creo que al final del día, bueno, pues sí, ser muy prudente con el uso del crédito, y si se va a usar el crédito, checar qué tipo de crédito, si es una tasa variable, si es una tasa fija, y estar enterado del costo anual totalizado, el famoso CAT, que luego, bueno, pues a veces no se suele revisar cuando uno es acreditado en un tema de créditos personales. Sí, Mauricio Bravo Fortún, vamos aterrizando porque aquí el tiempo de televisión se va rápido. ¿Tú consideras como especialista que el gobierno de México está actuando de manera correcta por esta espiral inflacionaria mundial? A ver, mi respuesta. ¿Qué determina el incremento de los precios? Me parece que el incremento de los precios está determinado por factores internacionales, en alguna medida, y que hemos importado algo de esto, y existen otras razones nacionales. Algunas razones nacionales es la falta o la incertidumbre en las reglas del juego, la falta de certeza. Esto le pone un valor o una presión a los precios. Entonces me parece que cuando tú me preguntas si el gobierno lo está haciendo bien, yo creo que lo está haciendo bien en un sentido y muy mal en otro sentido.
Bien, en el sentido de que parece que no ha caído en la tentación de imprimir dinero, de echar a andar la maquinita, como se decía en las épocas de López Portillo y de Echeverría y de López Portillo, la famosa docena trágica, y en eso me parece que ha habido un manejo prudente. Esa política monetaria de no caer en la tentación de una emisión excesiva de dinero, creo que es un buen manejo. Un muy mal manejo me parece que es ponerle una prima de riesgo innecesaria a la actividad económica cuando tienes todavía pues unos costos asociados a la actividad económica que no son naturales, que no deberían de estar. Cuando tienes elementos de corrupción, cuando tienes elementos de pago de derechos de piso que los comerciantes tienen que pagar, cuando tienes inseguridad jurídica, todo eso incide en el pago, en el precio de las cosas. Y si el gobierno no incentiva la creación de un Estado de Derecho, de un respeto a las reglas del juego, pues entonces me parece que lo que está haciendo en ese sentido está mal. Voy a programar avisos y regreso para poner sobre la mesa el tema de la paridad peso-dólar y el fenómeno de que el euro estaba igual que el dólar hace unos días. Prohibido cambiar, le estoy platicando con Mauricio Bravo Fortul aquí en AMX Noticias. Bueno, les recuerdo que estoy charlando con Mauricio Bravo, socio de Turanzas Bravo y Ambrosi. Él es un abogado fiscalista. Ahorita vamos a entrar en ese tema para cerrar. Pero, Mauricio, ¿cómo ves este fenómeno de nuestro peso comparado contra el dólar, ¿no? Y este fenómeno de euro-dólar que estuvo prácticamente a la par en los últimos días. ¿Cómo ves este fenómeno en medio de esta espiral inflacionaria que ya explicamos, ¿no? COVID, la cadena de suministro, guerra Ucrania-Rusia, alimentos, gas, petróleo. ¿Cómo ves este fenómeno de la paridad? Bueno, el fenómeno de la paridad cambiaria responde a reglas claras. La moneda, cualquier moneda, es una mercancía, es un bien que está en el mercado y tiene un valor que el mercado mismo, que no es más que el conjunto de las personas que participan en él, le atribuye. En cuanto al tema de la relación peso-dólar, esta relación desde hace muchos años está determinada por el libre mercado. ¿Y cómo es que se fija? Pues fundamentalmente en función de los flujos, para decirlo en términos súper sencillos, de los flujos de los recursos que entran contra los recursos que salen del país, para decirlo en términos extremadamente esenciales. Entonces, esto es lo que determina en una medida relevante la paridad cambiaria. De la mano de lo dicho en el primer bloque, si la emisión monetaria en México se ha mantenido on check, se ha mantenido bajo control, no se ha caído en la tentación de echar a andar la maquinita, pues entonces esta relación pues del valor precio-dólar con respecto al peso mexicano, pues va a estar determinado por los diferenciales de flujos asociados en los mercados. Entonces, es esto. Si se cayera en la tentación de emitir moneda en forma desordenada, bueno, pues evidentemente tendrías que tener más pesos para adquirir los dólares y entonces, pues, se produciría un efecto de devaluación y de inflación más temprano que tarde, ¿no? Oye, Mauricio, no se esté siguiendo en tu televisor hace unos minutos el programa. Antes de que entraras al aire, platiqué con Mari Carmen Cortés de Excelsior, Radio Fórmula y Televisa. Y le pregunté, pero tú eres el especialista, eres un abogado fiscalista, formas parte de una firma, Turanzas Bravo y Ambrosi, sobre Raquel Buenrostro. Acaba de ser el aniversario del SAT, ahí fue el presidente, y se presumieron varias cosas. Número uno, la mayor recaudación de la historia, y dice Mari Carmen que pues, hay miedo, que no te la vas a jugar, que cambió la ley y que pues ahora se puede ir al bote el contador, los socios, bla, 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 entonces que mejor pagas y que por eso hay una mayor recaudación. ¿Tú qué opinas? ¿O son muy buenos cobrones en el SAT? Bueno, yo creo que hay un dejo de verdad en lo que dice Mari Carmen, pero hay que ver la película completa. ¿Por qué se está recaudando más? La pregunta es, ¿se está recaudando porque efectivamente se está pagando bien, como decía Mari Carmen antes,
o porque existen una combinación de mejores pagos con unas amenazas fuertes de parte de la administración. Y me parece que la combinación es lo que da la respuesta. La ley fiscal propiamente no ha cambiado. Cierto es que se estableció en la ley penal que la defraudación fiscal, bueno, pues se considera, vamos a llamarle coloquialmente, de alta peligrosidad y que pues por tanto eso de que se abra una carpeta de esta naturaleza o un proceso de esta naturaleza, bueno, pues no se pueda gozar en la libertad del proceso. Cierto es que ha habido presiones y cierto es que ha habido también a nivel de resolución de los tribunales una tendencia que no es nueva, de hace muchos años, pero que se sigue mostrando de manera más acusada en esta administración, de los tribunales de resolver en términos pro fisco. Entonces, algunas personas que estamos en la trinchera de cómo se cobra la administración fiscal, de cómo se imparte la justicia en materia fiscal, advertimos que sí existe esta combinación. Pues por un lado, sí un mayor cumplimiento a partir de la amenaza de medidas coercitivas que pueden significar la privación de la libertad, pero también de resoluciones de los tribunales que de manera que unos indebida están resolviendo en contra del derecho, y estas resoluciones en contra del derecho, pues sí, discuten en mayor recaudación, pero en mayor inseguridad. Y para eso están los abogados fiscalistas, dicen, oye, mi cliente tiene estas prerrogativas de ley y litigas en los tribunales de un cliente que pague mucho, que pague poco, pero entiendo que hay todo un proceso legal con donde uno se defienden y presentas pruebas como cualquier otro caso, y hay una resolución de un juez para determinar paga o no paga el señor, o bájenle aquí, o que pague lo doble porque es un tramposo. Así de fácil, ¿no? Lo simplifico, Gustavo, como nos enseñaban en la carrera. Para ganar un asunto se requieren 3 cosas. Primero, tener la razón. Segunda, saberla pedir. Y tercera, que te la quieran dar. El último elemento es lo que está fallando en el sistema en tiempos recientes. Y entonces, bueno, pues esto también, por el otro lado, en términos de número, refleja mayor recaudación, pero bueno, pues tarde o temprano esto refleja una menor confianza y una mayor prima de riesgo, volvemos al bloque anterior, en cuanto a los precios, porque el empresario ya no tiene seguridad de que si tiene la razón y si la sabe pedir, se la vayan a dar. Sí, quiero concluir con lo siguiente. Me decía Mari Carmen, es que ya la gente ya no se la quiere jugar, pero yo pienso que eso son los grandes corporativos, ¿no? Debes 1,000 millones de pesos, híjole, los pago, no, mejor me voy a juicio y me condona porque llega mi cuate presidente. No. Yo hablo de la persona física que tiene que pagar 10, 15 mil pesos. Esa persona dice, caramba, no me la quiero jugar con el gobierno porque yo también puedo ir al bote. ¿Tú crees que esas personas ahora están contribuyendo mejor que antes? ¿Están pagando sin intentar hacer chanchullo como antes lo hacían? Es pregunta. Y tú se lo preguntas a un abogado fiscalista que tienes clientes de todos los niveles en tu despacho, ¿no? Difícilmente, porque ahí sí hubo una reforma que recientemente entró para disminuir de manera muy importante las tasas de impuestos a pagadores que andan en el umbral que tú mencionas. Entonces, en realidad lo que está pasando con esa reforma que estoy mencionando es que la presión fiscal todavía se acentúa mucho más en las empresas medianas y grandes y no en el pequeño contribuyente. Muy bien, pues hemos abordado muchísimos temas, lo centraré a la cuestión inflacionaria, pero nos has dado una explicación fabulosa, así rematamos con el tema fiscal. Mauricio Bravo Fortul, te mando un abrazo fuerte, apretado, un saludo a tus socios, Toranzas y Ambrosi, y estamos en comunicación. Muchas gracias. Qué gusto saludarles. Buenas noches. Y le recuerdo a usted que este programa se repite los lunes, 11 de la noche. Nos vemos aquí la próxima semana a las 10, 22 horas el sábado. Es Gustavo Rentería. Y los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Buenas tardes.